Renovados. Pues, miren, yo sé que el inicio de las campañas es muy tentador y las cosas que ocurrieron allá en el Palacio Nacional dan para comentar muchas cosas, pero hoy quiero poner el acento en algo que está ocurriendo allí muy cerquita de Torreón, en Matamoros, con una red de corrupción que me parece verdaderamente escandaloso lo que está ocurriendo en torno al programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, esos que comúnmente conocemos como autos chocolate, y que el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió regularizar desde marzo de 2022, cuando emitió el decreto con el cual se está permitiendo la regularización de este tipo de autos en territorio nacional, y que ya ha sido ese decreto prorrogado 7 veces para que pueda seguir beneficiando, digamos, a más personas en el territorio nacional, aunque hay algunas críticas en el sentido de que hay 3 estados de la República que prácticamente son los que están acaparando la cifra. Pero lo que está ocurriendo en Matamoros creo que es algo en torno a lo cual es necesario poner el acento, y las autoridades deberían estar obligadas a hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando en Matamoros? Bueno, lo que está ocurriendo, de acuerdo con los testimonios que hemos recabado en Vanguardia en los últimos días, es que se ha armado toda una red de corrupción en la cual estarían involucrados tanto el personal del Registro Público Vehicular, que allí en Matamoros dirige Edgardo Ayub Guerrero, y el personal de la recaudación de rentas que en el municipio de Matamoros dirige un profesor, entiendo, que se llama Alberto Rodríguez Blanco. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hay un sistema de cómputo donde las personas que quieren regularizar un auto se registran en la oficina del Repube, detectan a la persona, digamos, por algunas características que ellos ya tienen determinadas, y entonces le hablan por aparte y le dicen que pues si quiere que su trámite vaya a prosperar, necesita ir con X o Y promotor que ellos ya tienen para que se encargue de ayudarle con los trámites. Y a cambio de eso, pues piden un dinero. Y está encareciendo al doble el trámite de registro de un vehículo de procedencia extranjera, incluso, de acuerdo con algunos testimonios que hemos recabado, si el auto no tiene ningún problema. Porque, de acuerdo con las tarifas que se han establecido por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, pues digamos que en el peor de los casos a una persona debería costarle 7,200 pesos más o menos, todos los derechos que tiene que pagar, y en el peor de los casos digo porque esto incluiría los servicios de un notario cuando requiere hacer alguna certificación de un documento porque no está todo perfectamente en orden de origen. Pero ahora, a esos 7,200, pues se están sumando otros 8,000, otros 7,500, que son de los moches que piden los funcionarios que trabajan tanto en el Repube como en la recaudación de rentas. Y no solo eso, y por eso digo que es escandaloso este caso, están utilizando o han utilizado para muchos casos la firma de un notario que falleció hace mucho tiempo. Incluso una fuente de la recaudación de rentas me aseguró a mí en una conversación telefónica que están usando el nombre de un notario que falleció en 1995. Qué cosas, para hacer las actas notariadas que presuntamente certifican que están ocurriendo tales y cuales cosas y permiten hacer el registro. Y esto, por cierto, ya no son rumores, ni habladas, ni especulaciones. La Fiscalía General del Estado tiene abierta una carpeta de investigación, eso me lo ha confirmado el propio fiscal general Gerardo Márquez, que hay una carpeta de investigación abierta por esto. Y vale mucho la pena, entonces, a la vista de estos indicios y de estas evidencias, pues
echarnos un clavado en los números del registro vehicular en Matamoros. ¿Cuántos vehículos se han registrado en Matamoros de estos que el decreto permite que terminen siendo autos nacionales y puedan circular ahora sí con toda regularidad por las calles y carreteras? Pues han sido miles. De hecho, una cosa que se presumió recientemente es que la recaudación de rentas de Matamoros había logrado un volumen récord de recaudación de recursos justamente porque han sido cientos y miles de vehículos los que han ingresado al padrón regular de vehículos de nuestro estado y del país a través de estas facilidades que ha dado el gobierno de la República. Entonces, un programa que originalmente, digamos, más allá de las críticas que se le han hecho y que se le pueden hacer, y que tienen que ver con el asunto de si afecta o no a la industria nacional, un programa que fue pensado, entre otras cosas, porque así se vendió al principio, para combatir la delincuencia, para evitar que vehículos de este tipo se utilizara en la perpetración de actos delictivos, pues resulta que se ha convertido en una fuente escandalosa de corrupción y hay funcionarios de diversos involucrados en ello y lo que corren es literalmente ríos de dinero en cash que se exigen a quienes hacen los trámites, insisto, incluso si no hay ninguna irregularidad en su trámite. Y más aún, por supuesto, y pues hay alguna cosa ahí que no cuadra, hay algún vehículo que realmente no debía de ser regularizado, pero finalmente sí se regularizó. Y esto me parece que son estos ejemplos de cómo hemos normalizado la corrupción en nuestro país y luego cuando se descubre no pasa absolutamente nada. Yo quiero confiar en el hecho de que la carpeta de investigación que ha abierto la Fiscalía es un proceso serio y que va a terminar con el hecho de que se enderecen acusaciones penales en contra de personas concretas y que se llegue a la verdad de este tema, no solamente para que se castigue la actuación irregular de un funcionario que traiciona los principios del servicio público al actuar de esta manera, sino también para que se reviertan los casos en los cuales alguien que no tenía derecho a regularizar un vehículo terminó haciéndolo. Pero por lo pronto, lo que quisiera hacer con esta colaboración simplemente, Marcela, Manuel, es poner ahí el asunto sobre la mesa. Me parece que es necesario ventilarlo. Claro. Y creo que es uno de esos escándalos frente a los cuales no se puede voltear la mirada hacia otro lado. Oye, Carlos, pero como en este y en otros muchos casos, ¿hay pruebas? ¿Hay realmente, se puede seguir una investigación documentada para que tenga sentido esa investigación? Porque se pueden hacer muchas denuncias, ¿no? Y se pueden abrir carpetas, pero luego, digo, si tontos no son, buscan no dejar huella. Mira, yo creo que es bastante sencillo descubrir la verdad. Y en el tema de la corrupción, la regla de oro ha sido desde siempre seguir la huella del dinero, ¿sí? Porque el dinero, como otras cosas en esta vida, dicen algunos clásicos, no se puede ocultar, ¿sí? Y me dicen que una de las pistas que hay que seguir son las redes sociales de las personas que están involucradas en el asunto, que exhiben en redes sociales pues la prosperidad que repentinamente les atacó, los viajes, los vehículos, las remodelaciones de las casas, o sea, las huellas están ahí, ¿sí? Pero además creo que la Fiscalía tiene un montón de instrumentos jurídicos para, en efecto, seguir la huella, porque no son 200 pesos, Marcela. Me dicen, por ejemplo, que algunas personas de la recaudación de rentas presumen que cuando mal les va en este negocito, les tocaban 25,000 pesos por semana. Y sí, claro, no puedo asegurar que eso ocurrió, a mí no me consta, y haces muy bien tú, Marcela, en a poner el dedo allí en ese renglón y decir, bueno, ¿y las pruebas? Y no me consta. Pero digamos,
he hecho la tarea y he consultado a diversas fuentes, he hablado con personas que han hecho los trámites, he hablado con funcionarios tanto de la recaudación como del registro público vehicular y con otras fuentes que están alrededor del hecho, y los indicios que yo he podido recabar no me dejan lugar a duda, que además se corona con el hecho de que hay una carpeta de investigación de la Fiscalía, y esa, por cierto, esa carpeta de investigación, lo que me dicen las fuentes es que deriva de una investigación que hizo el órgano interno de control de la Administración Fiscal del Estado respecto de las irregularidades que están ocurriendo en la recaudación de rentas. Entonces hay muchos indicios. La autoridad creo que no tendría mucha dificultad en armar un caso sólido y llevarlo ante un juez. Pero bueno, sí. ¿Y tendrá la voluntad? Bueno, es que ese es el gran problema de siempre. Y por eso creo yo, Marcela, que es importante ventilar estos casos, señalarlos, no quitar el dedo del renglón, seguir indagando, aportar más evidencia pública, porque la forma que los ciudadanos y los periodistas tenemos para combatir este tipo de prácticas es esta, la de la denuncia pública, la de la ventilación del caso, y que además se sepa que cuando lo hacemos, pues no lo hacemos porque estamos esperando que nos metan al ajo. Lo que estamos esperando es que se actúe y que se combatan este tipo de prácticas que no solamente denigran el servicio público, sino que minan los cimientos de la democracia misma, ¿sí? Es una perversión del servicio público de tamaño descomunal que no puede ser pasada por alto y mucho menos debiera ser ignorada y dejada sin castigo. Uh-huh. Pues bueno, ojalá, simplemente hay que decirlo, que si hay alguna irregularidad, se detecte, se investigue y se haga pagar a los que lucraron con las ganas de tener un coche de tanta gente. Sí. Entonces, esto tendrá que seguir su curso. Y ahora, ¿van solos quienes están como coludidos en este tipo de casos? ¿Lo hacen con la anuencia de alguien o con la ignorancia de alguien, por supuesto superior? Pues mira, Marcela, la literatura sobre la corrupción dice que esto no funciona en solitario. Siempre hay una red, hay una cadena de complicidad, ¿sí? Nada menos ayer me dicen que en la recaudación de rentas de Matamoros se le dijo al personal que ya sabían que la información estaba saliendo de allí mismo y que se iba a localizar al traidor o la traidora que había hecho llegar el asunto a los medios. Y eso lo hizo una persona de alta jerarquía en la recaudación de rentas, de acuerdo con lo que me informan a mí. Entonces, la cadena de complicidades por lo menos no es corta, ¿sí? Y además no funciona y no están en connivencia las personas de uno y otro lado. Tiene que haber alguien que en efecto inicie el proceso en el registro público vehicular, que trampea el sistema, que solicita el dinero a trasmano, que luego involucra a estas otras personas que falsifican las actas del notario que ha fallecido, ¿sí? Y después se conecta con la recaudación de rentas, que además entiendo, yo no conozco el lugar físicamente, pero me dicen que el Repube y la recaudación de rentas están una oficina enfrente de la otra, y entonces conectan con esto y allí se cierra el círculo que incluye a un buen número de personas, que además, según lo que he podido averiguar, nos quedan 5 segunditos. Un elemento de la Fiscalía involucrado, que es pareja sentimental o familiar de alguien. Atención, Coahuila. Si estás embarazada o tienes hijos de 40